¿Escuchan y ven lo que comparto? ¿Alguien, por favor, diga si sabéis escucha? Ay, creo que no. A ver, alguien dijo algo. Ah, ok, gracias, gracias. Bien, bien, bien. Entonces, pues vamos a comenzar con la sesión. Bien, el día de ayer justamente vimos, bueno, de hecho ya están las notas desde ayer lo que hicimos. Vimos que únicamente vamos a trabajar con algunas fórmulas de la geometría analítica, bueno, de la geometría y la trigonometría, y únicamente 9 fórmulas del cálculo diferencial. No vamos a trabajar con 40.000 fórmulas que vienen a veces en los libros, nada más vamos a trabajar con 9 fórmulas. Son las más esenciales, o sea, digamos, recuerden que de cálculo diferencial nosotros sabemos que solamente existe una forma de hacer derivadas, que es el método de los 4 pasos. Es la única forma y a partir de ese método de los 4 pasos, los matemáticos a lo largo del tiempo se dieron cuenta, por ejemplo, que los polinomios, que son los polinomios, por ejemplo, podemos pensar en un polinomio de grado 2 de x cuadrada más 2x más 3, por ejemplo, podemos pensar en este polinomio. Y bueno, se dieron cuenta que al aplicar el método de los 4 pasos a polinomios de cierto grado, lo que hacían pues era quitarle una unidad siempre a la potencia, bajar a multiplicar la potencia y ese era el proceso, ¿no? Entonces, justamente ayer unas compañeras me preguntaban, bueno, ¿y cuál es, digamos, la fórmula principal o de dónde salieron todas estas cosas? Bueno, del método de los 4 pasos, de ahí se hicieron las fórmulas que conocemos, pero el problema es que muchas veces en los formularios o en los libros a ustedes se les presentan, pues, como 40 fórmulas, ¿no? Una para la tangente, una para la cotangente y una casi para cualquier ejercicio. Sin embargo, vamos a ocuparnos de lo importante y nada más vamos a trabajar con 9 fórmulas de cálculo diferencial, con las identidades trigonométricas, las razones y las funciones. Posiblemente y justamente vamos a trabajar con el teorema de Pitágoras y eventualmente vamos a avanzar un poquito. En álgebra, lo que sí es importante es el axioma de campo. Los axiomas de campo, bueno, justamente son las operaciones que están definidas para la suma y para el producto. Si tienen dudas, si no entraron a la clase ayer, vean el video. Y si aún quedan dudas, estoy en toda la disposición de ayudarles en mi tiempo libre. O sea, fuera de clase, con mucho gusto les ayudo a responder cualquier duda. Bien, pues ¿qué vamos a ver el día de hoy? Para empezar voy a poner la fecha y el nombre de la clase. Cálculo. Cálculo integral. Y bueno, les recuerdo, en lo que estoy haciendo esto, les recuerdo que el día sábado, este sábado voy a hacerles un examen. Va a ser el primer examen. Desde luego que no voy a hacer un examen súper de todos los temas, porque de hecho no hemos visto gran cosa. Pero pues va a ser un examen que posiblemente venga desde su curso de álgebra, geometría, las dos geometrías y cálculo diferencial. O sea, quiero ver cuáles son sus conocimientos de lo más importante en esas materias, porque si no, pues vamos a tener asesorías extras los fines de semana, pues para que ustedes estén bien, bien preparados para el examen parcial, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a empezar. Bien, ¿cuál es el concepto de una función? ¿Qué es una función? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es una función? Vamos a hacer un poquito del recordatorio de cálculo diferencial. ¿Qué es una función? ¿Qué es una función? Bueno, pues nosotros podemos contestar esto de muchas formas. De hecho, los libros por lo regular dan una vuelta enorme al concepto de qué es una función. Y una función, vamos a pensarlo intuitivamente como tenemos dos conjuntos. Tenemos un conjunto y los conjuntos, este es un diagrama de Venn. Son famosos los diagramas de Venn y lo van a ver en probabilidad estadística el siguiente semestre. Entonces, investiguen un poquito qué es un diagrama de Venn. Y este conjunto, bueno, tenemos dos conjuntos, ¿no? Este es el otro conjunto. Y entonces, en este conjunto nosotros tenemos puntos. Así se les llaman puntos. O también le pueden llamar elementos. Pero generalmente incluso los topólogos los llaman puntos. Este conjunto o esta bolsita de objetos se llama imagen. Ese es el nombre de este conjunto. Perdón, sí, este no es la imagen, es el dominio. Ya les estoy mintiendo. Este es el dominio. Dominio. Y al otro conjunto se le llama imagen. También se le suele llamar contradominio, codominio y ya. Bueno,
Pues nosotros lo que hacemos es, es como si fuera una máquina. Imagínense que están en una fábrica y entonces hay una máquina a la cual le tienen que poner algún elemento, no sé, plástico, agua, yo qué sé, para que entonces produzca otros elementos. Esa transformación ocurre gracias a una regla de correspondencia. Entonces, aquí de este puntito, por ejemplo, este puntito lo va a mandar a este tachecito. Ahora, este puntito, por ejemplo, lo va a mandar a esta cruz y este puntito lo va a mandar a esta palomita. Todo esto lo va a hacer gracias a una regla de correspondencia que le vamos a llamar f. Esta es una función. Bueno, ¿cuáles son las características de una función? Una función, en nuestro caso particular, una función va a ir, podemos pensar, por ejemplo, que vaya de r en r. O sea, que nosotros le metamos números y nos regrese otro número dada por una regla de correspondencia. Bueno, pues la integral es una regla de correspondencia. Nosotros le metemos una ecuación a la integral y nos devuelve, si es definida, nos devuelve un número y si es indefinida nos devuelve una familia de funciones. Bien, entonces eso es a grosso modo de lo que es una función. Bien, ahora vamos a ver los tipos de integrales que se nos pueden presentar en cálculo. Bueno, vamos a empezar con una integral que es la integral indefinida. Y después que veamos esto, vamos a ver el teorema fundamental del cálculo en su primera versión. Bueno, vamos a ver qué es una integral indefinida. Les recuerdo, y no sé si, bueno, para quienes no asistieron a la clase ayer, que mi consejo como matemático es que ustedes, para aprender estos conceptos, hagan una lista de lo que no, bueno, de hecho no hagan una lista, copien literalmente todo lo que voy a hacer, hagan planas, léanlo varias veces, o sea, esto no lo van a aprender en una sola sentada, o sea, ustedes tienen que estudiarlo y estudiarlo varias veces y estar, digamos, escribiendo y escribiendo, pues, aunque sea lo mismo, como si estuviéramos en la primaria. Uno aprende matemáticas haciendo las cosas, entonces si les pongo un teorema, hagan planas de ese teorema hasta que se lo memoricen y en algún momento lo van a entender. Bueno, integral indefinida. Sea sea, vamos a ponerle f de x, una función, una función, una función, ¿qué es lo que le vamos a pedir a esta función? Que sea continua. ¿Se escuchó algo? Espero que no haya sido un comentario porque me es difícil cambiarme. Si alguien tiene alguna cosa que decir, por favor, abra su micrófono y con gusto. Sea f de x una función continua, continua, no necesariamente en todo el intervalo, o sea, desde el menos infinito hasta el infinito. Tiene que ser una función continua en pedazos, o sea, podemos pensar en trozos incluso. No es necesario que sea continua completamente desde el menos infinito y hasta el infinito, sino si de repente vemos que tiene un piquito, nada más se lo quitamos de la integral y punto, e integramos en otro intervalo y ya, se acabó. Bueno, pues si f que es una función continua en trozos y suave, podemos pedirle que sea suave, suave, vamos a hablar de un intervalo abierto A, B. No es necesario que sea un intervalo cerrado. O sea, podemos ver los puntos y pues que no toque ya. Eso es, digamos, la información importante. Entonces, f de x tiene integral. Tiene integral. ¿Y cómo le vamos a llamar a esta integral? Tiene integral llamada. Algunos textos lo llaman antiderivada. Antiderivada. Y algunos otros antiderivada o. Esta o no lleva tilde porque no es exclusiva. Hay dos tipos de o. La inclusiva y la exclusiva. Eso lo vieron en su curso de lógica proposicional. Llamada antiderivada o primitiva. O primitiva. O primitiva. Bueno,
Esta función es continua en ese intervalo, pero no vamos a poner como límites de integración en ese intervalo. Solamente vamos a ver que f de x tiene antiderivada o primitiva llamada, la podemos nombrar, llamada f mayúscula de x. Solamente se le pone mayúscula para diferenciar de la derivada. Bien, ¿qué significa todo esto que acabo de poner, que está en texto en español? Lo voy a cambiar al texto, digamos, a la simbología matemática. Entonces voy a escribir que la integral de f de x, diferencial de x, es igual a f de x más c. Esta es, digamos, la definición. Si nosotros tenemos una función que es continua en trozos, pues nada más nos fijamos en el pedazo en donde queremos integrar e integramos, y justamente la integral es una antiderivada. Ahora, nosotros podemos derivar esta función. Cuando nosotros derivemos, esta c es una constante. Es una familia de funciones que cumple con la condición de que la derivada es f de x. Si ustedes derivan f de x más c, les va a quedar f minúscula de x. Y la derivada de una constante, recuerden, ayer les puse las fórmulas, la derivada de una constante es 0. Ergo, esto está pues bien definido. Ok, a lo mejor esto es un poquito fuerte, es quizá un poquito, digamos, muy teórico, pero vamos a darle un poquito de forma. Vamos a empezar con los ejemplos sencillos. Vamos a empezar con la primera fórmula para integrar. La primera, y esta no es una técnica de integración, las técnicas de integración vienen después. Primero vamos a empezar con las fórmulas sencillas de integrar. Ok. La primera fórmula que vamos a ver y que quiero que se memoricen y que hagan plana si es necesario. Yo creo que con unas 50 veces que hagan plana de esta fórmula, justo se la van a memorizar. No aprender, no es lo mismo memorizar que aprender, pero bueno. Bien, ¿cuál era? Ah, sí. La integral, y creo que es la primerita que viene en los formularios, la integral de x a la n diferencial de x es igual a x a la n más 1 partido por n más 1 más c. Esta es la fórmula de esta integral. ¿Bajo qué condiciones tiene que estar esta integral? Para todo n diferente aquí, ojo, diferente de menos 1. Diferente. Si n, o sea, si tienen x a la menos 1, por ejemplo, ya no se puede aplicar esta fórmula. Tiene que ser un número estrictamente diferente de menos 1. Puede ser un número, por ejemplo, fraccionario, sí puede ser. Puede ser un número que sea, por ejemplo, un decimal, también puede ser un decimal. El único requisito es que sea diferente de menos 1. Esa es la primera fórmula. Todavía no vamos a aplicarla porque quiero darles unas definiciones. Propiedades, así le voy a llamar. Propiedades aritméticas de las integrales. Propiedades aritméticas de las integrales. Bueno, pues la primera propiedad que tenemos de una integral es la siguiente. Tenemos que la integral, estas son integrales indefinidas, o sea, no hay límites aquí arriba de la integral, no hay los límites de integración. Nos dice que la integral de a hasta b, de f minúscula de x, diferencial de x, es igual, ojo, este es el teorema fundamental del cálculo. Ese es el primero. Cuando la integral está definida, nosotros vamos a definir que esto es f, ya la función ya integrada, es f de x evaluado, esta línea completamente vertical dice evalúa la función desde a hasta b, y esto también es igual a evaluar la función en b y quitarle la función evaluada en a. Este es el teorema fundamental del cálculo. Quizá ni siquiera es una propiedad, es un teorema importantísimo. Entonces lo voy a subrayar aquí. Todo feo lo hice, pero a ver, otra vez. Este es el primer teorema importante. También tenemos otro en la segunda versión, pero bueno, esa es la primera parte, número 2. Ahora, ojo, importantísimo. Tienen que cuidar que los límites de integración estén bien definidos, en el sentido de que
para todo, b mayor que a. Esto es para todo b mayor que a. O sea, el numerito de arriba tiene que ser más grande que el número de abajo, siempre. Si el número de arriba es más chico que el número de abajo, existe la propiedad número 2, que dice que la integral de b hasta a de f de x diferencial de x es igual a la parte negativa de la integral desde a hasta b. O sea, para nosotros poder cambiar los límites de integración, cuando sea necesario, recuerden, el numerito de arriba siempre tiene que ser más grande que el número de abajo. Para poder hacer nosotros ese cambio, eso tiene un costo. El costo es pues un número, un signo negativo al principio de la integral. Y esto es la integral, ahora sí, desde a hasta b, pero es la parte negativa de la integral de f de x diferencial de x. Y aquí ya se remitirían al inciso número 1, donde pues aplican el teorema fundamental del cálculo. Van a cambiar los signos desde luego, pero este es el costo. O sea, si ustedes tienen mal, bueno, no es que ustedes hayan copiado mal, sino que si el problema tiene mal los intervalos, el intervalo de integración, ustedes pueden ajustar ese intervalo, pero con el precio de que ahora va a ser un signo negativo al principio de la integral. Ese es el único costo. Bueno, estos, digamos, empezamos un poquito rudo aquí con las propiedades. Ahora vamos a ir con unas propiedades un poquito más light, digamos. Ahora voy a hablar de una integral que va desde... una integral que es c, f de x, diferencial de x, que va desde a hasta b. La integral de esto es igual a c por la integral desde a hasta b de f de x, diferencial de x. Y aquí en este caso, ya que llegan a esto, ya se remiten a la fórmula número 1 e integran como diga la fórmula número 1. Ojo, ¿qué es lo que dice esta propiedad? Si ustedes tienen una constante, es decir, un número que está multiplicando a los términos, ese número puede salir de la integral. O sea, si antes estaba aquí dentro de la integral, ahora lo pueden sacar. Lo pueden sacar siempre y cuando sea una constante. O sea, un número. No pueden sacar letras. Solamente pueden sacar números constantes. Ok. Y esto es para todo. Recuerden, esta A volteada significa para todo. Para todo C perteneciente a los números reales. En este caso estamos integrando sobre los reales. Ok. Ahora la otra propiedad, la número 4, es la propiedad de la distributividad de la integral. Si ustedes tienen dos funciones, o sea, si tienen la integral desde a hasta b de f de x más o menos, aquí el signo es irrelevante, g de x, o sea, si tienen una suma de funciones, aquí pongo 2, pero puede ser para cualesquiera n funciones, o sea, pueden tener 10 millones de funciones ahí, o un polinomio super extenso, y a cada polinomio le pueden distribuir su integral. Ojo, muy importante, siempre poner la diferencial de x, porque esto nos dice con respecto de quién estamos integrando. Esto es igual a, ¿qué? Ah, sí. Esto es igual a la integral de a hasta b de f de x diferencial de x más o menos la integral desde a hasta b de g de x diferencial de x. Observen, lo único que hice, hagan de cuenta que es como cuando en álgebra multiplicaban los paréntesis, ¿recuerdan? Esta S alargada que representa una integral en cálculo integral, lo que hice fue distribuírsela a cada uno de los términos. Y también se le distribuí la diferencial de x a cada uno de los términos. Es lo que pasó aquí. Bien. Y dejen recordar si hay alguna otra expresión que sea relevante aquí. Ahora, el significado geométrico de una integral es el área bajo la curva. Seguramente ya lo han escuchado hasta el cansancio. Lo que estamos haciendo es integrar y al integrar estamos encontrando área bajo la curva respecto del eje X. Bien. Como estamos encontrando áreas, hay una propiedad que no se usa, que no viene en los problemas de exámenes, pero bueno, hay que ponerla. Y ya salió toda fea mi integral. A ver, otra vez. Dice que la integral de a hasta a de f de x diferencial de x es igual a 0. O sea, no importa cómo sea la función, el polinomio, lo que sea, si están integrando desde un punto y él mismo, siempre va a ser la integral igual a 0. Bien. A grosso modo, ¿qué significa integrar? Y vamos a hacer ya vimos algunas fórmulas, las vamos a practicar desde luego, pero ahorita quiero explicar un poquito esto del concepto de qué es la integral
o más bien cómo se pensó la integral desde Newton y Leibniz y muchos matemáticos posteriores. La integral es encontrar el área bajo una curva. Justamente a ustedes en el plan de estudios se les pide que interpreten la integral como una... Bueno, digamos, ustedes están viendo la forma compacta ya de todo el proceso. Pero la construcción de una integral proviene del límite de una sumatoria de áreas. Vamos a ver más o menos qué significa esto. A ver, geométricamente, geométricamente, mente, geométricamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo de cómo se integra geométricamente. Bueno, numéricamente, digamos. Vamos a integrar una función. Geométricamente, integrar. Integrar. Vamos a poner una parábola y, la más sencillita. Y es igual a x cuadrada en... Vamos a integrarla desde 1 hasta, por ejemplo, a 3. A 3 con intervalos. Intervalos de 0.5. Ahí está. Vamos a integrar con intervalos de 0.5. Vamos a hacer una partición por, por, em, por defecto. Vamos a entregar por defecto. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense. Y de aquí viene el proceso de integración. Lo que nosotros tenemos que hacer primero, pues voy a hacer el dibujo, ¿no? Desde luego, porque siempre es interesante hacer el dibujo. Como yo estoy integrando desde el 1 hasta el 3, estoy integrando, quiero que observen, lo que estoy aquí poniendo la función es una parábola que abre hacia arriba. Entonces esa parábola únicamente la voy a integrar de un lado, digamos, en el primer cuadrante. Desde luego, no es mi intención que todo quede perfectamente claro en esta clase. Es obvio que ustedes, que uno cuando está aprendiendo, pues de repente ve todo y dice, se ve sencillo, pero ya cuando uno lo intenta solo, no les va a salir. Si tienen alguna pregunta otra vez, estoy disponible fuera de clases. A ver, esto es el eje de las X y este es el eje de las Y. La parábola, si ustedes pueden hacer la tabulación o graficarlo en algún software que ustedes quieran, y la parábola es algo de este estilo. Pasa por el origen, ¿verdad? Es algo de este estilo. Esto es las funciones de X. Ahora, pasa por el 0,0, pero nosotros queremos integrar desde el 1, voy a poner que este sea el 1, hasta el 3, más o menos por acá. Esto es el 3. Ahora, para poder integrar, yo requiero, o más bien, lo que buscamos al integrar es encontrar el área bajo la curva. Justamente a nosotros nos gustaría encontrar esta área, ¿verdad? Esta área de aquí. Pero vamos a suponer que nosotros estamos hace 200 años, no conocemos muchas fórmulas, entonces pues no sabemos que existen fórmulas ni procesos de límite, solamente vamos a hacerlo muy rudimentario. Bien, lo que vamos a hacer es aplicar un proceso que se llama, vamos a particionar aquí estos intervalos y vamos a recordar una fórmula muy importante de la primaria. Hay una fórmula en la primaria muy importante, teorema. Teorema. Todo rectángulo. Todo rectángulo. Lo parece que lo pongo teorema como si fuera muy importante. Pero sí es muy importante, rectángulo. Tiene área. Tiene área. Área es igual a base por altura. Ahí está. Esa es la fórmula, una de las fórmulas más importantes que nos enseñan en la primaria. Dicen, el rectángulo es base por altura. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer rectángulos dentro de esta integral, porque también se pueden hacer por fuera, para calcular más o menos con cierto grado de error, de hecho mucho error, la integral. Y después vamos a ver qué significa justamente integral. Ok. Entonces, lo que me están diciendo es que los intervalos sean de 0.5. O sea, a partir del 1 voy a tomar otro intervalito y me voy a acercar aquí un poquito más porque quiero que quede más o menos bien dibujado. ¿Cuántos intervalos de 0.5 hay? Bueno, pues tenemos desde los intervalos que los voy a poner aquí. Los intervalos a usar son desde el 1 hasta el 1.5.
Luego voy a usar otro intervalo desde el 1.5 hasta el 2. Y luego desde el 2 hasta el 2.5. Y luego desde el 2.5 hasta el 3. O sea, esto de aquí es particionar a mi segmento. Y ahí esas son las bases de los rectángulos. Son las bases. Las alturas las van a definir pues la función. Justamente vamos a sustituir en la función y vamos a ver cuánto vale la altura. No es algo que se pueda saber así. Tiene que sustituirse. Bueno, si acaban de ver, tenemos que particionar esto en 4. Entonces voy a tratar de hacerlo más o menos así. Y voy a dibujar aquí. Ahora, como me están pidiendo que dibuje por defecto, o sea, voy a hacer mis rectangulitos y no van a sobrepasar el área. O sea, no tienen que cruzarse por acá, tienen que quedar dentro de la figura. Entonces, este es mi primer rectangulito. El siguiente rectangulito va a ser este de acá. Luego, el otro rectangulito va a ser este de acá. Perdón si está un poquito chueco. Pero ya me equivoqué, ¿verdad? A ver, es 1, 2, 3. Sí, ya me equivoqué. Me falta un segmento más. A ver, aquí voy a dividir en 2. A lo mejor me van a quedar un poquito diferentes de tamaño. Pero espero que ustedes los puedan hacer mejor. Bueno, el otro va a ser desde acá hasta acá. Ese es mi segundo. Mi tercero va a estar desde por acá. Y mi cuarto va a ser hasta por acá. Entonces ya tengo mis rectángulos. Ahora quiero que observen una cosa. Aquí yo tengo un margen de error. Este margen de error lo voy a poner en rojo. Y este es el margen de error que yo tengo aquí. Este margen de error se va haciendo cada vez más grande a medida que la base de los rectángulos es más grande. Si los rectángulos tienen una base muy pequeñita, digamos, si hacemos rectángulos muy delgaditos, esto cada vez va a ser un error muy muy pequeño. Justamente hay un proceso de límite, o sea, cuando la base tiende a cero, es justamente la definición de la integral. O sea, las fórmulas que ustedes tienen en sus formularios es la abstracción de haber hecho que estos rectangulitos tengan la base casi igual a cero, casi. Nunca se llega a cero, pero cuando la base tiende a cero es justamente la integral. Ok. Pues vamos a calcular el área, ¿no? Esto ya es algo muy, muy sencillo. Fíjense. ¿Cuál es la altura de cada uno de estos rectangulitos? Muy sencillo. Para encontrar esa altura, nosotros vamos a sustituir el valor del extremo de la izquierda en la función en y es igual a x cuadrada y eso nos va a dar la altura. O sea, nos va a dar este puntito, este puntito, este puntito y este puntito, que justamente es la altura de cada uno de los rectángulos. Bueno. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión que quiera comentar? ¿Todo es claro? Ok. Ahora vamos a ver ese proceso. Bien. Entonces, como les acabo de mencionar, cuando es por defecto el cálculo, se hace, digamos, con los rectángulos dentro de la figura. Si fuera por exceso, se hace por arriba. Y eso quiere decir que vamos a tener un exceso, un excedente del área. Ahorita nos va a faltar área. Pero si lo hiciéramos por exceso, nos va a sobrar área. Aquí lo que voy a hacer es utilizar los extremos izquierdos, estos extremos, para calcular, bueno, aquí me faltó hasta acá, para calcular cuál es la altura, cuál es la altura de mis rectángulos y entonces poder aplicar el proceso de integración. Bien, para mi primer caso, ¿cuál es la altura del primer rectangulito? Le voy a llamar el rectangulito A, el rectangulito B, C y D. Para el rectángulo A, yo voy a tener que la altura está dada por altura es igual a... Voy a sustituir en la fórmula y es igual a x cuadrada, voy a sustituir 1. O sea, en lugar de poner x cuadrada voy a poner 1 y lo voy a elevar al cuadrado. Y esto es igual a 1. Por lo tanto, mi primera altura es 1. O sea, tengo base 0.5 y tengo altura 1. Para B, la altura de B va a ser igual a 1.5 al cuadrado. O sea, lo único que hay que hacer es sustituir en la ecuación que nos dan y ya. Y 1.5 al cuadrado, según mi calculadora, es 2.25. Ahí está. Para C, yo tengo que mi altura es
C, voy a tomar otra vez el extremo izquierdo, es 2 al cuadrado. Y esto es igual a 4. Luego para D es 2.5 al cuadrado, ¿no? Para D, yo tengo que la altura es igual a 2.5 al cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? A 6.25. Bueno, ya tengo toda la receta y ya tengo todos los ingredientes para poder calcular el área bajo esa región. Entonces, el área es base por altura. Todas las bases quiero que observen que son del mismo tamaño, son de 0.5 como se definió en el problema en un principio. Sin embargo, ustedes están en toda la libertad de hacer que estos rectángulos a conveniencia tengan o áreas o bases más pequeñas o más grandes dependiendo cómo sea la forma de la curva. Bueno, pues aquí la curva da igual, lo hacemos así, pero lo ideal es de que sean cada vez las bases más pequeñitas para que el margen de error tienda a ser cero. Bueno, el área total es el área total es... Voy a aplicar el proceso de base por altura varias veces. Bueno, pues todas las bases miden lo mismo. Para el rectángulo A voy a poner área. ¿Cómo voy a poner área? A ver. Voy a poner área de A más área de B más área de C más área de D, o sea, los rectangulitos que escribí ahí arriba, y esto es igual, a ver, base por altura. El primer rectangulito tiene base 0.5 por altura, y la altura del primer rectángulo es 1, más base por altura es 0.5 por 2.25, más 0.5 por 4, más 0.5 por 6.25. Bueno, estas áreas son una aproximación, Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ahora ya nada más hay que hacer las cuentas, ¿no? Entonces, aquí convenientemente pueden aplicar la factorización. Recuerden que de su curso de álgebra la factorización es abrir un paréntesis, dejar fuera del paréntesis lo que se repite y dentro lo que sobra. Entonces, esto es igual, lo que se repite en cada caso es 0.5, ¿verdad? Y lo que sobra, si le quitan el 0.5 a cada término es 1, más 2.25, más 4. Esto quiero que por favor lo hagan, lo estudien bien porque cuando veamos cambio de variable van a tener que hacer factorizaciones. Factorizar es hacer más sencillas las cuentas. Más 6.25. Lo que hace justamente más sencilla la cuenta. Bueno, pues esto es 1 más 2.25 más 4 más 6.25. Son 13.5 por un medio, que es lo mismo que es por 0.5. Esto es 6.75. Y como estamos hablando de área, son unidades cuadráticas. Ahí está. Esa es la aproximación. Si nosotros hacemos la integral, desde luego nos va a dar el área exacta. Esta no es el área exacta. Aquí nos falta más. Bien. Pues voy a hacer la integral. Voy a hacer la integral tal y como lo plantea el problema. Usando la fórmula número 1. Fíjense bien. Ahora, esto es el área. Área con faltante. Así le voy a poner faltante. O sea, nos falta un poquito. Los pedacitos en rojo que marqué es el área que nos falta. Área con faltante. Ok, por favor alguien escriba en el chat si todavía están conectados, si no se me ha ido el internet o algo. O hable o algo, por favor. Ok, gracias. Gracias. Es que a veces siento que ya se me fue el internet o algo. Oye. Entonces ahora voy a hacer la integral. ¿Qué significa hacer la integral? Ya me dieron la función y ya me dieron el intervalo. Voy a hacer uso de la fórmula número 1 y voy a hacer uso del teorema fundamental del cálculo para poder resolver este problema. Ya sé que posiblemente a estas alturas esto puede que sea un arma de doble filo. O es algo que ya vieron o es algo que todavía hay que ver un poquito a profundidad. No se preocupen, estoy para ayudarles. Si alguien tiene dudas, el sábado y el domingo incluso les puedo dar sesiones extra, no tengo ningún problema.
pero tengan confianza de hablarlo, ¿no? De decir que necesitan más horas, ¿no? Y con gusto yo les puedo dar asesoría gratuita el sábado y el domingo. Bien, ahora vamos a hacer la integral, ¿no? Entonces, yo ya tengo la función, entonces, ahora integrando, y la integral dice que integre desde el 1 hasta el 3, ¿no? Es el intervalo donde estoy tomando la función. La integral desde 1 hasta 3 de x cuadrada, esa es la función diferencial de x. Esto es igual, usando la fórmula número 1 que acabo de escribir en unas páginas anteriores, dice que cuando tengan una potencia diferente de -1, la integral es x a la 2 más 1, o sea, le van a sumar 1 a la potencia y van a partir todo entre lo que acaban de escribir en la potencia, es decir, 2 más 1. Y como es una integral definida, no se le pone más c. Se le pone más c cuando no tienen límites de integración. Como sí tiene límites de integración, lo que hay que hacer es evaluar desde 1 hasta 3. Si simplifico esto me queda x cubo partido por 3, evaluado desde 1 hasta 3, y por el teorema fundamental del cálculo dice, evalúa la función en el límite superior y al resultado le vas a quitar la misma función evaluada pero ahora en el límite inferior. ¿Qué significa eso ahora en el lenguaje simbólico? Significa que lo que voy a hacer es, donde tenga una x, voy a sustituirlo por un 3 y es 3 elevado, siempre protéjanlo con paréntesis porque a veces hay signos negativos aquí raros. Siempre hay que proteger con paréntesis. Esto es 3 al cubo partido por 3 menos la función evaluada pero ahora en el límite inferior, es decir, 1, en donde antes tenía una x, ahora voy a poner un 1 elevado al cubo partido por 3. Así. Bueno, pues el primer paso, esto es algo trivial, ¿no? Aquí pueden aplicar, si quieren, leyes de los exponentes. Tienen la misma base tanto abajo como arriba. Esto lo pueden ver, esto es igual a 3 a la 3 menos 1, porque el exponente de este 3 de acá abajo es 1. Recuerden, leyes de los exponentes son muy, muy importantes en cálculo. Entonces aquí tienen que ustedes tener ojo de águila y decir, a ver, tenemos la misma base arriba, es un número, y la misma base abajo, entonces puedo aplicar la definición de las leyes de los exponentes. En este caso particular estoy aplicando, si no mal recuerdo, mi memoria me dice que es la definición número 3 de la ley de los exponentes que les definí el día de ayer. Esto es 3 al cubo menos 1 menos, aquí no se le puede hacer lo mismo porque la base es diferente, arriba es 1 y abajo es 3. No se puede aplicar, pero 1 al cubo es 1, ¿no? 1 por 1 por 1 por 1 es 1, partido por 3. Y esto es igual a 3 a la 3 menos 1 es 3 al cuadrado, menos un tercio. Y esto es lo mismo que 9 menos un tercio. Y lo que podemos hacer aquí son varias cosas. O ya sea que lo queramos dar el resultado como una fracción o como un número decimal. En este caso particular pueden multiplicar al 9 por el 3 arriba y abajo y convertirlo en una fracción equivalente en tercios. 9 es lo mismo que 27 tercios. 27 tercios menos un tercio. Y esto es lo mismo que 26 tercios. Y 26 tercios, según mi calculadora, son 8.66. Esto es aproximadamente 8.66 porque no voy a usar todos los decimales, unidades cuadradas. Este es el área ya bien definida o sea, sin tanto margen de error que el área calculada con el método de los rectangulitos. Bien. Ahí esto está bien padre. El cálculo está bien bonito cuando uno lo ve geométricamente. Cuando uno ve cálculo integral y cálculo diferencial así como una fórmula y les dice el profe, integren esta cosa, bueno, uno dice, no hombre, eso está pero bien aburrido. Pero cuando uno lo ve geométricamente y se imagina qué está pasando, bueno, ya es como, no sé, yo creo que es más bonito ver las matemáticas desde un punto de vista geométrico que verlo nada más como fórmulas o como teoremas, ¿no? Hay que ver, casi como que hay que sentir qué es lo que está pasando en un proceso de integración o de derivada, ¿no? Bien, les tengo que hacer la pregunta más difícil. ¿Hay alguna pregunta? Ok, ya vieron ya vieron la justificación de dónde vienen de dónde, por qué más o menos se inventó el cálculo. Más o menos, desde luego que hay muchas áreas de la física, de las finanzas, de la economía, etcétera, que usan el proceso de integración y tienen significados un poquito diferentes que los geométricos. El objetivo aquí es, ya copiaron la fórmula número 1 porque ahora vamos a hacer ejercicios, ya no vamos a ver
las gráficas y eso ya vamos a ver ejercicios propiamente. Ya tienen las fórmulas que definí aquí. A ver, voy a alejarme y le toman foto o captura lo que sea. Y ya luego cuando tengan tiempo lo copian bonito en su cuaderno. A ver, un segundito. No vamos a ocuparlas todas, nada más vamos a ocupar la uno y las primeras dos de aquí abajito. Ok, voy a dar unos segunditos para que lo hagan. Tómenle foto o algo. Ok, ahora voy a entonces a hacer ejercicios. Bien, pues vamos a ver. Los primeros ejercicios van a ser ejercicios que tienen que ver con polinomios. O sea, son algebraicos. Ejemplos. Me voy a acercar un poquito más porque entre más lejos más feo escribo. Ejemplos. Bueno, vamos a... el ejemplo número 1 es la integral de x a la 1 noveno diferencial de x. Ese es el primer ejemplo. Bien, observación. Ustedes tienen que tener ojo de halcón aquí. Esta integral se llama indefinida porque no estamos integrando sobre un intervalo. Por lo tanto, cuando terminemos el proceso de integración, no vamos a poder aplicar el teorema fundamental del cálculo. No vamos a poder evaluar en límites porque no hay límites. Lo que hay que hacer es agregarle una constante de integración al final. Esa constante es un número cualquiera. O sea, cuando digo cualquiera es el que ustedes quieran. La constante C puede valer 0, 10, 29, 1 millón, pi, lo que sea. El punto es que esa constante define una familia, así se llama, familia de ecuaciones que cumplen la condición de que sean las primitivas de esta integral. Por lo tanto, vamos a obtener familias muy extensas o soluciones muy extensas. Entonces, bueno, usando la fórmula número 1, lo voy a poner en verde como sugerencia. Si no se acuerdan de las fórmulas, tienen que escribirlas en cada ejemplo que hagan. La integral de x a la n diferencial de x es igual a x a la n más 1 entre n más 1. Para todo, más c, ¿verdad? Más c. Esto es para todo. Esta a volteada significa para todo. Para todo, ¿qué? N diferente de menos 1, ¿verdad? Se tiene que cumplir. Si es menos 1 ya no aplica. Cuando es menos 1, hay una fórmula que es la del logaritmo natural. La vamos a ver más adelante, es muy sencilla. Esto es igual, entonces, esto es igual a, aplicando esta fórmula, esto es x a la 1 noveno más 1. Dice, súmale 1. Partido por 1 noveno más 1. Más una constante. Ya que no tienen este simbolito de integración, ya tienen que poner más constante. Ya lo que queda es algebraico, ya nada más hay que simplificar, ¿no? Esto es x a la 1 noveno más 1. La unidad tienen que convertirla en una expresión equivalente en novenos. Un entero tiene 9 novenos. Entonces, 1 noveno más 9 novenos son 10 novenos, ¿verdad? Partido por 10 novenos, ¿verdad? Aquí abajo también va a dar 10 novenos. Más C, ¿no? Más C. Voy a seguir simplificando ahora. Recuerden que de su curso de álgebra, por leyes de los exponentes, yo puedo cambiar esta notación potencia-fracción a una raíz. Recuerden que a a la m partido por n es igual a la raíz de orden n de a a la m. Y es lo que voy a aplicar aquí. Esto es igual a la raíz de orden 9 de x a la 10. Partido por 10 novenos más c. Y esto, aplicando la ley del sándwich, es... Para poder aplicar la ley del sándwich tienen que fijarse que tanto en el numerador como en el denominador haya fracción. Arriba no hay fracción, hay una raíz. Para convertirlo en una fracción, pues nada más dividan por 1 y ya. Entonces, dividiendo por 1 arriba, algo de este estilo, les queda producto de extremos intermedios, ¿no? Es el producto de la raíz por el 9. Esto les va a quedar igual a 9 veces la raíz de orden 9 de x a la 10. Partido por 10 por 1 es 10. Más una constante de integración. Esta es la respuesta de esta integral. ¿Alguien tiene alguna pregunta en particular que quiera expresar? Ok,
Ahora vamos a ver otro ejemplo. Bien. Eso fue un ejemplo trivial. Ahora vamos a ver un ejemplo de a cómo aplicarlo usando la definición de integral de una potencia, usando la definición de cómo distribuir la integral respecto de la suma y aplicar el teorema fundamental del cálculo los tres al mismo tiempo. Número 2. La integral, por ejemplo, desde 0 hasta 3, por ejemplo, de x cuadrada más por ejemplo, más raíz de 1, no, de 1 no, de 2, al cuadrado, por ejemplo. Siempre tienen que tener su diferencial de x. Ahora, aquí no pueden distribuirlo directamente porque esto es un binomio elevado al cuadrado. Recuerden de su curso de álgebra. El desarrollo de un binomio al cuadrado es el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Ya que tienen eso linealmente, pueden aplicar, de hecho es una propiedad del álgebra lineal en superior, así se llama álgebra lineal superior, de que existe una linealidad, es decir, pueden aplicar linealidad, a cada uno le van a distribuir su integral y a cada uno le van a distribuir su diferencial de x y ya luego van a integrar casi casi como por cachitos, ¿no? Entonces es lo que hay que hacer, pero no se puede aplicar linealidad porque aquí hay un 2, tiene que haber estrictamente un 1 ahí o nada. Si no hay nada, pues es que hay un 1, ¿no? Bien. Entonces aquí había un 2. Y esto entonces va a ser lo mismo que, esto va a ser igual a la integral desde 0 hasta 3 y voy a desarrollar este binomio. El cuadrado del primer término es x al cuadrado más el doble producto del primer término que es x cuadrada por el segundo término que es la raíz de 2 más el cuadrado del segundo término que es la raíz de 2 elevado al cuadrado. Y ya, por la diferencial de x. Este paréntesis que antes tenía un 2 aquí arriba ya no tiene el 2, miren, ya tiene un 1 ahí. Que no se le pone, pero ahí está. Ya nada más queda simplificar y luego voy a aplicar la linealidad que les prometí. Esto entonces es igual a, ¿qué? Ah, sí, la integral desde 0 hasta 3 de x al cuadrado. Al cuadrado, recuerden, ayer les di las fórmulas, tienen que memorizárselas. A la m a la n es igual a la mn. O sea, se multiplican los numeritos que están en las potencias. Es la potencia de la potencia es el producto de las potencias. Esto es x de orden 4 más 2 por raíz de 2. Aquí pueden aplicar leyes de los exponentes también. Tienen la misma base, 2 elevado a la 1 y tienen 2 elevado a la 1 medio. Al final 1 más 1 medio es 2 elevado a la 3 medios, ¿verdad? 2 elevado a la 3 medios, ahí está. De x al cuadrado, ¿verdad? Más, ahora aquí, cuando elevan al cuadrado una raíz es 2 a la 1 medio a la 2, aplican esta definición que puse aquí en verde, y les queda 1 medio por 2 es lo mismo que 1, por lo tanto esto les va a quedar más 2. Eso de que la raíz se simplifica o que se desaparece por arte de magia, es justamente eso, no somos magos. Hay que justificar el por qué cuando elevamos al cuadrado, la raíz de alguna forma se simplifica porque no desaparece. O sea, está perfectamente justificado por esta cosita que puse aquí. No es que se desaparezca, sino que se simplifica por la diferencial de x. Ahora sí, ya estamos en condiciones para poder aplicar linealidad. Voy a hacerlo. La linealidad proviene de esta formulita que les puse por acá. La linealidad proviene de número 4, del número 4. Este número 4 de aquí. Voy a aplicar esa definición y entonces nos va a quedar lo siguiente. Aplicando esa definición, entonces voy a integrar desde 0 hasta 3 de ¿qué? De x cuarta y le voy a distribuir a cada uno su diferencial de x. Tienen que tener obligatoriamente su diferencial de x. Las constantes pueden salir de la integral. Esto es 2 a la 3 medios de la integral desde 0 hasta 3 de x cuadrada diferencial de x más 2 veces la integral de la diferencial de x. Quizá esta fórmula se las debía dar. La integral de la diferencial de x es igual a x. Y esto va desde 0 hasta 3. Esta última integral, siempre que tengan una integral de la diferencial de x, esto es igual a x, siempre. Entonces esto es igual a, ahora voy a integrar usando la fórmula que les di al principio. Esto es x a la 4 más 1, que es 5, partido por 5, que es lo mismo que 4 más 1, evaluado de 0 a 3, más
2 a la 3 medios de x al cuadrado más 1 es x al cubo partido por 3, evaluado de 0 a 3, más 2, la integral de la diferencial de x siempre es x evaluado de 0 a 3. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está perfectamente claro? Ok. Ahora vamos a usar el teorema fundamental del cálculo, que es evaluar en los límites el superior y luego quitarle el límite inferior. O sea, esto es igual, donde tenga un x ahora voy a poner un 3. Esto es 3 a la quinta partido por 5 menos 0 a la quinta partido por 5. Ya acabé con el primero de aquí. Ahora, más 2 a la 3 medios ahora voy a poner, donde antes había una x, ahora voy a poner un 3. Esto es 3 elevado al cubo partido por 3 menos, ahora voy a evaluar pero en el límite inferior. Esto es 2 a la 3 medios de 0, de 0 elevado al cubo partido por 3. Ahora voy a ir en el último caso, más 2, donde antes había un x, ahora voy a poner un 3, es el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. Esto es menos 2 evaluado en 0, ¿verdad? Así. Bien. Pues esto es igual, híjole, la cuenta está bien horrible. 3 elevado a la 5 da 243. Entre 5 lo voy a dejar en decimales, esto da 48.6. Arriba de una fracción sí puede haber un 0, sí puede estar el 0. 0 a la quinta es 0 y esto vale 0 en total. Pero recuerden que jamás el numerito de abajo va a ser 0, jamás tiene que ser 0. Por lo tanto, esto es 0, menos 0, más... Aquí 3 elevado al cubo entre 3 es lo mismo que 3 elevado al cuadrado, ¿verdad? Por leyes de los exponentes otra vez. Entonces 3 al cuadrado es 9 por 2 elevado a la 3 medios, ¿verdad? Elevado a la 3 medios. Esto da 25.45 y algo así, 25.45. Menos 0, esto va a dar 0 porque 0 al cubo da 0, por 2 a la 3 medios da 0, y arriba todo es 0 y abajo no es 0, pero al final todo es 0. Menos 0, más 2 por 3, 6, menos 2 por 0, 0. Ahí está. Pues ahora ya nada más hay que hacer la cuentita, ¿no? Esto de aquí es igual a 48.6 más 25.45 más 6. Y esto, según mi calculadora, esto es igual a 85.45 unidades cuadráticas. Listo. ¿Preguntas? Ok. Bien. Entonces, ya vimos la primera fórmula de integración. De preferencia hagan planas de ella. Cómprense un cuaderno y hagan planas. O compren hojas blancas, quizás sea lo más recomendable. Y hagan planas de la primera fórmula de integración. Repitan lo que acabo de hacer varias veces hasta que se lo memoricen y hasta que se lo aprendan. ¿Qué otra cosa? Aquí, este ejercicio de aquí que hice aquí geométricamente, lo que pueden hacer para tener una aproximación más certera es que en lugar de que el intervalo desde 1 hasta 3 lo partan en intervalos de 0.5, lo partan en intervalos más pequeñitos, por ejemplo de 0.1, lo pueden hacer incluso en Excel. Después les voy a enseñar cómo hacerlo en Excel para que también tengan las herramientas informáticas y bueno, ¿no? Y digamos también tengan un poquito esa ayuda porque ya a nivel profesional uno no hace integrales a mano. Ya uno las mete ahí al internet o lo que sea y ya lo que queremos es el resultado. No queremos estar en una empresa ahí haciendo integrales a mano, ¿no? Sino que queremos el resultado. Pero ustedes tienen que saber hacerlo a mano, ¿no? Entonces, pues hay que hacerlo ahorita y ya luego en el futuro saber usar herramientas informáticas. Bien, las fórmulas se las tienen que memorizar. Esta primera fórmula es muy sencilla de memorizar, pero también estas cuatro, porque estas cuatro van a aplicar en los métodos de integración y en cualquier integral que hagamos van a aplicar estas cuatro fórmulas. La de arriba, la número uno, pero la de hasta arriba, la primera que escribí, es una fórmula cualquiera. Estas de abajo son propiedades aritméticas de las integrales. Ok, bueno, pues nuestra clase terminó. Como sugerencia, no muchos estudiantes lo hacen, pero como sugerencia, mándenme sus preguntas en privado, las contesto. Si requieren una clase, pues hacemos una clase adicional. Puede ser una clase nada más privada, digamos, dependiendo de los minutos que nos lleve y todo.
pero estoy en la mejor disposición de ayudarles para que ustedes pasen su curso. No dejen perder el tiempo. Si ya sacaron NP, creo que es NP, no se tiren al suelo, sino que ya tienen NP, pero todavía queda el examen el de recuperación, se llama no recuerdo, el extraordinario. Y después viene el examen ETS y luego viene el ETS especial y el super mega especial. El punto es lo siguiente, los maestros les dicen que si tienen NP ya no pueden hacer examen extra. Eso es una mentira. Si ustedes están inscritas en el curso pueden ser extraordinario. Claro que depende del maestro, ¿no? Hay maestros que no dejan, pero el reglamento no dice que ustedes no pueden hacer un global, perdón, uno de recuperación si tienen NP. Entonces, no se den por vencidas, todavía queda mucho tiempo, todavía se puede recuperar todo el curso, solamente tienen que ponerle más empeño. Entonces, pues para eso estoy, ¿no? Para justamente ayudar. Bien, pues si no tienen ninguna pregunta, les agradezco mucho el tiempo. Mañana nos vamos a ver a la misma hora. El sábado me tienen que decir a qué hora quieren la clase adicional y con gusto nos conectamos para atender dudas particulares, incluso de temas más avanzados de cálculo. Bien,